Hola a todos, soy Daniel Colenda. Hoy quiero contarles la historia de 3 sueños. 2 de ellos fueron sueños literales y reales en la noche. Ambos los tuvo Reinhard Bonnke en 2 periodos muy diferentes de la vida. El primero, cuando era muy joven y comenzaba en el ministerio, y el otro cerca del final de su vida en el ministerio. El primer sueño es muy conocido, pero el otro no, pero creo que ambos son altamente proféticos. Estos 2 sueños son como los extremos dorados que resumen la vida y el legado de uno de los mayores generales de Dios. Y además el propósito de este video nos conduce a un tercer sueño que quiero compartir con usted en un momento. Mi sueño. Era el año de 1972. Reinhard Bonnke era un misionero de 32 años en Lesotho, una pequeña nación montañosa del interior de Sudáfrica. El ministerio de Reinhard había sido muy difícil hasta ese momento y no había mucho fruto. Él dijo en una ocasión que viajó un día entero para llegar a una aldea y cuando llegó, solamente 5 personas asistieron a su reunión y ninguna de ellas fue salva. Su corazón estaba inquieto. Sabía que debía haber algo más. Clamaba, «Oh Señor, esto no puede ser el impacto del glorioso evangelio». Fue un periodo muy difícil en su vida y ministerio. Pero entonces, una noche tuvo un sueño que lo cambió todo. Vio un mapa gigantesco del continente africano. Y mientras observaba, el mapa era lavado en la sangre preciosa de Jesús, de sur a norte y de oeste a este. Entonces oyó una fuerte voz y clamaba, «Desde Ciudad del Cabo hasta Cairo, toda África es salva». Y despertó. Estaba atónito. ¡Qué sueño tan maravilloso! Pero entonces, cuando su cerebro lo alcanzó, pensó para sí mismo, «Mi ministerio no tiene ningún impacto en esta diminuta nación. Y ahora oigo que toda África va a ser salva. Hay algo equivocado. Debo haber comido bananas en mal estado». Pero Reinhard soñó lo mismo esa noche, y la siguiente, y después de la 4ª noche le dijo a su esposa Annie, «Creo que Dios está intentando decirme algo». Como respuesta a ese sueño nació Cristo para todas las naciones. Reinhard Bonnke, junto con su esposa Annie y sus hijos pequeños, se embarcó en una aventura que vería a millones de personas acudir a Cristo, y a multitudes empoderadas y equipadas para predicar el Evangelio. «África será salva» se convirtió en un grito de guerra para Reinhard Bonnke, una frase que llegó a ser icónica en su vida y el ministerio de Cristo para todas las naciones. Durante el ministerio de Reinhard, vio a más de 75 millones de personas acudir a Cristo en una ventana de 30 años, entre 1987 y 2017. Y cuando murió un par de años después, esa cifra había llegado a los 79 millones. 1 millón de salvaciones por cada año de su vida. Un legado asombroso. Pero hay más de 79 millones de almas en África, sin mencionar el hecho de que muchas naciones africanas, especialmente en el norte del continente, no estaban abiertas a Reinhard Bonnke. De hecho, en un viaje de exploración al norte de África fue arrestado, encarcelado y deportado. Él también había sido llamado a China, un hecho poco conocido, y tenía en su corazón una cosecha mundial. Y por ello nombró a su ministerio Cristo para todas las naciones. A pesar de cuán fructífero fue el ministerio de Reinhard, ciertamente aún ha de llegar a un cumplimiento mayor. Y eso nos lleva a un segundo sueño. En 2012, Reinhard Bonnke y yo estábamos predicando en la convención anual de BFP en Alemania. En la noche él tuvo un sueño que compartió conmigo a la mañana siguiente y después repitió aquella noche durante la conferencia. Dijo que su sueño fue tan real que no estaba seguro de si estaba despierto o dormido. De hecho, no sabía si fue un sueño o una visión. Dijo que fue proyectado hacia el futuro, donde escuchó dialogar a 2 personalidades. Estaban hablando de cosas asombrosas que sucedían en el mundo en ese momento, pero había una pregunta de particular interés para Reinhard. Una de las voces preguntó, ¿qué le sucedió a Reinhard Bonnke? La respuesta fue, Reinhard Bonnke fue solo el precursor de toda una generación de evangelistas del Espíritu Santo. Y despertó. Reinhard vivía con la conciencia de que necesitaba impartir algo a la siguiente generación por causa de esta gran cosecha venidera. Por eso escribió libros, produjo medios de comunicación, realizó conferencias de fuego y predicó incansablemente. Durante los últimos 10 años de su vida, uno de sus temas favoritos era pasar la antorcha a la siguiente generación. Predicó sobre eso cuando visitó a muchos países por última vez. Ahí es donde llegamos a mi sueño. En 2017, el Señor comenzó a hablarme acerca de la próxima década como una década de doble cosecha. Yo no tenía ni idea en ese momento de que Reinhard Bonnke iba a fallecer menos de un mes antes del comienzo de la década. Lo que sentí en mi corazón es algo que a lo largo de los próximos 10 años, Dios multiplicaría el número de almas salvadas hasta más de 150 millones. En otras palabras, Él haría en los 10 próximos años lo que se había logrado en los 30 años previos combinados.
Sería una aceleración sobrenatural de la cosecha en esta hora crítica de la historia. Pero esa doble cosecha no es el sueño. Esa aceleración simplemente será el catalizador para una cosecha exponencialmente mayor, quizá el mayor movimiento evangelístico que el mundo haya conocido jamás, impulsando a toda una nueva generación de evangelistas del Espíritu Santo a los campos de cosecha antes del regreso de Jesús. Y usted se preguntará cómo es posible eso. ¿Planean hacer campañas más grandes o más campañas que antes? Bueno, mientras estamos en el tema, la respuesta a todo esto es sí. Creo que vamos a ver las campañas más grandes que hemos visto jamás. Y el Señor nos ha dado una instrucción muy específica sobre eso. Y ya estamos viendo movimiento en el terreno de África como nunca antes. Además, estamos dramáticamente aumentando el número de campañas en África. El máximo de campañas que hemos hecho en un año son 8, pero en 2020, el primer año de la estrategia de doble cosecha, hemos aumentado hasta 13 campañas. El año próximo lo ampliaremos hasta 23 campañas. Y seguiremos trabajando hasta duplicarlo otra vez, con 43 campañas en un año. Son campañas evangelísticas de Cefán en África, donde yo predicaré. A pesar de lo emocionante que es todo esto, el Señor me mostró que el aumento exponencial llegaría no simplemente mediante la suma, es decir, Cefán realizando numerosas y grandes campañas, sino mediante la multiplicación. Las dos palabras que el Señor me dio, las palabras que resuenan en mi corazón, las claves para ver que este sueño de una cosecha mundial se convierta en realidad, son estas: multiplicar y colaborar. Primero, comencemos con el concepto de multiplicación. Nuestra estrategia es simple, pero poderosa. Vamos a multiplicar formando, equipando y desplegando a miles de evangelistas. De hecho, ya hemos estado haciendo eso a pequeña escala durante los últimos 2 años. Desde que el Señor me habló en 2017, nuestro ministerio ha reconfigurado todo para acomodar esta palabra. Hemos estado experimentando, probando, mejorando y perfeccionando el sistema que se convertirá en la cámara de incubación para esta multiplicación. No hemos hablado mucho públicamente sobre esto porque quería primero probar estas ideas y asegurarme de que funcionan. Lo que quizá aún no hayan notado es que ya hemos estado viendo resultados notables y tenemos una prueba de concepto, probada y verificada. Y ahora presentamos por primera vez la estrategia de la década de doble cosecha y más allá. Este es el sueño que arde en mi corazón y creo que cuando usted lo vea, arderá también en su corazón. Aunque hemos formado a miles de estudiantes mediante nuestra escuela de evangelismo a lo largo de los años, en enero de 2020, Cristo para Todas las Naciones lanzó su primer campamento de evangelismo en Orlando, Florida. Es un periodo de 6 meses de formación intensiva y específica para el evangelismo en campañas. Es mucho más que una escuela como da a entender su nombre. Combina la intensidad de un campamento militar con la instrucción enfocada de una escuela de formación. En el campamento, los estudiantes son desafiados físicamente, mentalmente, espiritualmente y académicamente. Hacemos hincapié en la condición física, la formación espiritual y el desarrollo del carácter, al igual que el enfoque en los fundamentos teológicos del evangelismo. Los estudiantes son entrenados para predicar el evangelio, sanar enfermos, echar fuera demonios y llevar a multitudes a la experiencia del Espíritu Santo en plataformas de campaña en el tercer mundo. Aprenden a predicar multiculturalmente, a hacer llamados eficaces al altar, trabajar con intérpretes y todo lo necesario para ministrar poderosamente como evangelistas. Además, los estudiantes practican sus habilidades como no pueden hacerlo en ningún otro lugar. Cosas como organización de campañas, recaudación de fondos y finanzas de campaña, trabajo con pastores locales, seguimiento de los nuevos convertidos, los detalles del viaje internacional como dirigir un ministerio del evangelio, publicidad y anuncios, correo directo, medios de comunicación, televisión, redes sociales, internet, impresión y publicación y mucho, mucho más. Esta formación de 6 meses culmina con una iniciación de 3 semanas en el campo de África, donde los estudiantes realizarán cientos de campañas y guiarán a cientos de miles de personas hacia Cristo. Tras la graduación, se invita a estos estudiantes a trabajar juntos, con el equipo de Cristo para Todas las Naciones y multiplicar la cosecha. Por el momento, les ofrecemos varios niveles de participación. La primera área de participación para coevangelistas es lo que llamamos movilización precampaña. Durante 6 o 7 semanas, hasta llegar a una de nuestras campañas masivas del Evangelio, enviamos a estos coevangelistas a la región donde se llevan a cabo nuestras campañas. Ellos pueden entrar en aldeas pequeñas a las que nuestras grandes campañas no pueden ir. Van a mercados, escuelas, hospitales y prisiones, realizando campañas en las esquinas de las calles y en estadios de fútbol. Van a iglesias locales y ministran a nivel mundial.
Solo para darles un ejemplo de cómo funciona, en 2019 fuimos a Nakuru, Kenia. Una tercera parte de la población asistió a nuestra última noche de reuniones. Fue asombroso, pero incluso antes de que llegara, por 7 semanas antes de la cruzada, tuvimos a un equipo de 4 evangelistas sobre el terreno predicando el evangelio, día a día. Entre los 4 realizaron hasta 32 campañas de alcance al día. Durante estas 7 semanas previas a la cruzada, ministraron en 611 campañas de alcance y guiaron a más de 200,000 personas a Cristo. Creo que llegarán los días en que serán salvas más personas antes de las campañas grandes que durante ellas, no porque las campañas sean pequeñas, sino porque hay tal movimiento de evangelismo rodeando a las campañas que realmente se convierte en un catalizador para algo incluso mayor. Nakuru, Kenia, fue solamente una de muchas de esas iniciativas de movilización pre-campaña en varias ciudades y países que han dado como resultado cientos de miles de salvaciones y hasta ahora eso fue solamente la prueba beta. ¿Cómo hemos podido obtener unos resultados tan asombrosos con este sistema de movilización pre-campaña? Tenemos 3 estrategias. Estrategia 1, camiones de evangelio. En África, nuestro equipo de primera clase ha construido una flota de unidades móviles especiales, conocidas afectuosamente como camiones del evangelio. Estos camiones están diseñados para el difícil terreno africano, siendo capaces de acceder hasta las zonas más difíciles y podemos predicar el evangelio en todos lados. Es importante entender que estas no solamente son campañas de evangelio rápidas. Nuestros camiones están conectados al equipo de organización, de modo que cada campaña de alcance en aldeas tiene iglesias participantes, donde pueden ser conectados los nuevos convertidos. Ujieres, consejeros, predican con intérpretes, colaboran con pastores locales e incluso tienen equipos de adoración local que cooperan. Son literalmente más pequeñas que se realizan por todo el lugar. Número 2. Campañas de alcance en escuelas. La edad promedio en África está por debajo de los 20 años. Esto y la realidad de que la mayoría de las personas que toman la decisión de seguir a Cristo lo hacen en su juventud, pone a las escuelas como un objetivo principal para el evangelismo. Se cree que las escuelas están fuera del alcance del evangelio, pero la impecable reputación de integridad que tiene Cefán, por más de 40 años de ministerio en África, ha dado a nuestros equipos acceso a muchos miles de escuelas. En Nakuru, Kenia, la ciudad que mencioné antes, donde vimos a más de 200,000 salvaciones en 7 semanas, nuestro equipo predicó en cientos de escuelas. Pero aquí está la parte asombrosa. Hay más de 33,000 escuelas tan solo en Kenia y todas están abiertas a nosotros. Pero no solo Kenia está abierta, escuelas de muchas naciones por toda África están abiertas a nosotros, simplemente no hemos tenido el tiempo ni la capacidad de llegar hasta ellas. Imaginen si pudiéramos llevar el evangelio a cada una de esas escuelas. Daría como resultado muchos millones de salvaciones al año. Pero esta es la parte más loca. Incluso si tuviéramos el personal para llegar a todas las escuelas en África, cada 4 años comenzaríamos de nuevo, porque estarían llenas de estudiantes nuevos. Esta parte de la visión es infinitamente ampliable. Es lo único que nos falta, es exactamente lo que dijo Jesús. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. La tercera forma es 1 a 1. Estos evangelistas son formados para predicar el evangelio, sanar enfermos, echar fuera demonios y resucitar muertos, ya sea que estén de pie sobre una plataforma delante de miles o hablando al mesero en un restaurante, al personal en su hotel, asistentes de vuelo en el aeropuerto o personas a las que conocen en la calle. Donde quiera que vayan, llevan el poder del evangelio a las vidas de las personas. Esto es a la vez orgánico y organizado, porque además de los encuentros diarios normales, también organizamos campañas en lugares públicos donde testifican de 1 a 1 a personas que están comprando en los mercados o en partes muy transitadas de la ciudad. Conjuntamente, estas 3 estrategias, los camiones del evangelio, las campañas de alcance en escuelas y el evangelismo de 1 a 1, garantizan que incluso antes del primer día de una de nuestras campañas masivas, la región ha sido sacudida por el evangelio durante varias semanas previas a ella. Esta iniciativa de movilización pre-campaña es solamente una de varias estrategias conectadas con la década de doble cosecha. Mencionaré brevemente otras 3 que representan las maneras diferentes en que nuestros evangelistas multiplicarán la cosecha: Operación Decápolis, campañas de alcance independientes y campañas independientes. La palabra Decápolis significa 10 ciudades. La estrategia de la Operación Decápolis está diseñada para aprovechar el potencial de los graduados del campamento del evangelio. Trabajando con estos graduados, realizamos campañas de 10 esfuerzos de alcance en 10 ciudades durante un periodo de 2 semanas. Las campañas en cada ciudad duran de 5 a 6 días. Nuestros organizadores, técnicos y personal de apoyo de Cefán preparan estas campañas con los coevangelistas, quienes son los graduados del campamento, y estos chicos llevan a cabo la mayoría del ministerio. Cada día yo viajo a una nueva ciudad donde hay una campaña. Predico una noche en cada lugar, luego voy al siguiente, y con esta estrategia podemos aprovechar todas las herramientas que tiene Cefán
para conducir campañas del Evangelio efectivas mientras incrementamos 10 veces el alcance y enfoque de nuestro trabajo sin añadir tiempo y gastos adicionales. Es verdadera multiplicación. Lo siguiente es lo que llamo campañas individuales de alcance. Creo que la cosecha está tan madura no solo en África, sino también en el mundo entero, que nuestras campañas en aldeas, camiones del Evangelio y campañas de alcance en escuelas no estarán limitadas a la movilización pre-campaña. En otras palabras, las iniciativas pueden realizarse de modo independiente de nuestras campañas masivas. Pronto enviaremos equipos en todas las épocas del año y a muchas regiones distintas, incluyendo otras partes del mundo. Imagino el día en que estas iniciativas ocurrirán cada día alrededor del mundo. Y finalmente, las campañas individuales. Ya hemos hecho esto por un largo tiempo. Hemos ayudado a graduados de nuestras escuelas del Evangelio a conducir sus propias campañas en diferentes partes del mundo. Lo hacemos ofreciéndoles apoyo tanto en logística, en entrenamiento, como en recursos e incluso financiando sus campañas en ocasiones. Y mediante estas campañas hemos visto a millones de personas acudir a Cristo en muchos lugares del mundo, sin tener ninguna conexión con el nombre de Cefán. Nuestra principal meta no es obtener el mérito de la cosecha, sino ayudar a avanzarla de cualquier modo posible. Además de todo esto, un efecto inevitable será que muchos de estos evangelistas se lanzarán de manera independiente. Los formamos y equipamos para hacer ministerio de campañas, no solo en teoría, sino también trabajando con Cefán en el campo misionero. No puedo imaginar una oportunidad más efectiva de formación práctica. Los resultados de esta cosecha continúan y serán literalmente incalculables. Por varios años he escuchado palabras proféticas sobre una cosecha de 1.000 millones de almas. Hubo un tiempo en el que se descalificaba esa profecía como retórica dramática de hiperfe. Pero ya no más. Realmente creo que es posible y voy a demostrarte cuán posible es. Mediante la multiplicación. Para todos aquellos que son personas de números como yo, consideren lo siguiente. Si yo tuviera 2.000 evangelistas y cada uno de ellos se comprometiera a realizar 5 campañas al año, en cada campaña guiarían a 10.000 personas a Cristo. Por cierto, estas cifras son muy conservadoras, como hemos demostrado una y otra vez. Aún así, eso daría un total de 100 millones de personas salvas por un año. Multipliquemos esa cifra por 10 años y tenemos 1.000 millones de almas. Por esa razón, además de las 40 campañas que Cristo para todas las naciones conducirá cada año en África, mi meta es levantar, formar y equipar a 2.000 evangelistas de campañas durante la siguiente década. A eso es lo que me refiero cuando digo que la década de doble cosecha es solo el principio, un catalizador para el mayor movimiento de evangelismo mundial en la historia. Y creo que con eso soñaba Reinhard cuando oyó esa voz diciendo, Reinhard Bonnke fue solo el precursor de toda una nueva generación de evangelistas del Espíritu Santo. Yo creo que así es como llegará el cumplimiento de su visión de un África salva desde Ciudad del Cabo hasta el Cairo y mucho, mucho más allá. La otra palabra que me dio el Señor fue colaborar. En el pasado se consideraba a los evangelistas como llaneros solitarios que no estaban dispuestos o que no trabajaban con otros. Eso está cambiando en nuestra época y sin duda debe cambiar si queremos ver recolectada esta cosecha de los últimos tiempos. Tuve experiencias en África en las que tuvimos que cambiar fechas o lugares de campañas porque otros evangelistas estaban en el mismo lugar al mismo tiempo. Nos pisábamos unos a otros debido a una falta de comunicación. Pero el mundo es un lugar inmenso y no hay razón para que nos tropecemos unos con otros, mientras hay lugares que son ignorados completamente. Imaginen si en lugar de interferir entre nosotros, realmente comenzamos a trabajar juntos, dando sinergia a nuestros esfuerzos y recursos para lograr un impacto aún mayor. Además, en mi experiencia, los evangelistas con frecuencia están solos. Recientemente me habló un evangelista para hablarme sobre la campaña de la cual regresaba. Tras muchos testimonios de todo lo que Dios había hecho ahí, hubo un silencio y luego dijo, hay momentos en los que me siento muy solo y no sé con quién hablar de lo que está haciendo Dios y dijo, solo necesitaba hablar con alguien. Los evangelistas necesitan comunidad, igual que todos. Necesitan una comunidad donde pertenecer y colegas que los alienten y les hagan rendir cuentas. Aquí es donde entra en juego la colaboración como uno de los ministerios evangélicos más influyentes del mundo. Cristo para todas las naciones se comprometió a usar esa influencia para ayudar a otros ministerios y llevar evangelistas del reino en colaboración por el bien de la cosecha. Aquí hay 3 conceptos de la colaboración de la cual les hablo. Número 1 es la Alianza Evangelista Global, GEA. En 2017, bajo el paraguas de Empowered 21, cientos de líderes apostólicos comisionaron a Cefán para establecer la Alianza Evangelista Global. En mayo de 2018 logramos reunir a algunos de los evangelistas más influyentes del mundo para formar un consejo ejecutivo bajo el cual hay representación de cada región del mundo. Estamos trabajando hacia tener miembros en cada ciudad del mundo, trabajando juntos y colaborando para recolectar la cosecha. Mediante la Alianza Evangelista Global,
Hombres y mujeres con un corazón por los perdidos tienen acceso a otros evangelistas en la alianza en todo el mundo. Alguien que tenga una petición por Myanmar o Perú podrá conectar con otros miembros de la GEA allí o en cualquier otro lugar del mundo. Cada año, los integrantes de la GEA se reúnen para tener un tiempo de inspiración, formación, compañerismo y planificación. Imaginen a evangelistas planificando juntos para sacudir a naciones enteras con el evangelio. Pero al juntar hombres y mujeres con la misma carga y pasión, les facilitamos colaboraciones que darán como resultado una cosecha masiva. Número 2 es The Zen. En febrero de 2018, justo 3 días después de la muerte de Billy Graham, un pequeño grupo de hombres se reunió aquí, en las oficinas centrales de Cristo para Todas las Naciones, en Orlando, para hablar de la colaboración y comenzar un movimiento misionero mundial. De esa reunión fue que nació The Zen. Junto con esos otros 6 ministerios, Cristo para Todas las Naciones y yo somos uno de los 7 colaboradores que dirigen The Zen. Nuestra primera reunión fue en Orlando en febrero de 2018. Se reunieron casi 60,000 personas, la mayoría jóvenes, en el Camping World Stadium para 12 horas de oración, predicación del Evangelio y comisión al campo misionero, resultando con más de 2,500 personas que recibieron a Cristo. Pero además, 5,423 se comprometieron a misiones. 2,467 adoptaron escuelas para evangelizar, 5,064 adoptaron vecindarios para evangelizar, 2,197 adoptaron un campus universitario para evangelizar, 18,196 se comprometieron a ayunar y orar. Cientos se matricularon en escuelas bíblicas y centros de formación en el mundo entero. La segunda reunión tuvo lugar en febrero de 2020 en Brasil. Primero rentamos el estadio más grande en Sao Paulo, que es el Estadio Morumbi, que acomoda a 70,000 personas. Cuando se abrió el registro, se vendió todo en 6 horas, batiendo el anterior récord de tiempo de ventas del estadio. Decidimos rentar el segundo estadio más grande en la misma ciudad. Se vendió todo en 3 días. Así que dimos un salto de fe y rentamos un tercer estadio en Brasilia, la capital. El día 8 de febrero prediqué a 140,000 personas en 3 estadios en 2 ciudades diferentes, en 8 horas. Mientras conducíamos hacia el segundo estadio, escuché al Señor hablarme. Me dio las palabras de Amos 9:13 que dicen: He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. En Brasil, 7,847 personas entregaron sus vidas a Cristo. Pero además, 44,326 se comprometieron a ayunar y orar por 40 días. 50,141 se comprometieron a sumergirse en la Biblia en 2020. 10,916 adoptaron una universidad para evangelizar. 6,949 adoptaron una escuela para evangelizar. 18,476 se comprometieron a ir a las naciones como misioneros. The Zen apenas comienza y ya nos dirigimos a muchas otras naciones y ciudades en el mundo en los próximos días. Creemos en que Dios enviará trabajadores a la cosecha. Esta es solo una forma más de obedecer la palabra de Dios: colaborar. Número 3 es la Alianza del Evangelismo de Cristo para las Naciones. Cristo para Todas las Naciones ha organizado escuelas de evangelismo en muchas naciones diferentes del mundo. Ahora, en el campamento y otras iniciativas de formación, la comunidad de evangelistas que pertenecen a la familia de Cefán ha aumentado en miles. Ofrecemos a los graduados la oportunidad de permanecer conectados a Cefán para formación gratuita, recursos y colaboración. Todo esto pasa gracias a la colaboración de Evangelismo Cefán. Esto es lo que significa para mí. Me convertí en el sucesor de Reinhard Bonnke cuando solo tenía 28 años de edad, y me quedo corto al decir que me sentía sobrepasado y poco calificado. A veces me preguntaba por qué Dios me escogió a mí. Yo no pedí esta tarea y nunca lo vi llegar. Ni una sola vez he creído que Dios me puso en esta posición para mi beneficio personal. No heredé este ministerio debido a ninguna relación familiar. Nunca me sentí con derecho a él y tampoco creo que mi llamado sea tan solo mantener el ministerio de Reinhard Bonnke por otros 50 años. Recuerdo que en más de una ocasión Reinhard, mientras predicaba un sermón, se detuvo a la mitad de la frase, se dirigió hacia mí y, señalándome con su dedo, decía en un tono de autoridad: Daniel, no has de convertirte en el custodio de mi legado. Predica el Evangelio. Lo que estaba diciendo, y lo dijo en muchas ocasiones, es que no tenía ningún deseo de solamente perpetuar su ministerio por causa de su legado. Esa no es la razón de que yo esté aquí. No, en este siguiente periodo Dios usará esta plataforma que Reinhard y Annie Bonnke y muchos otros construyeron durante toda una vida para lanzar a las naciones a esa nueva generación de evangelistas del Espíritu Santo. En conclusión, esta es mi invitación para ti.
Hay pocas cosas en esta vida que verdaderamente valen la pena. Y así nos lo recuerda Juan diciendo, y el mundo pasa y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pedro deja claro que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No hay nada más querido para el corazón de Dios que las almas. Daniel dijo, quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como las estrellas para siempre. Si ha estado buscando algo en donde invertir y que produzca dividendos eternos, no puedo imaginar una mejor inversión en este mundo. Leonard Ravenhill dijo, la oportunidad única en la vida debe aprovecharse en el tiempo de vida de la oportunidad. Yo creo que la cosecha que tenemos ante nosotros no es la oportunidad única en la vida, sino también la oportunidad de todos los tiempos. Y quiero invitarlo a estar con nosotros y a aprovechar esto por causa del Calvario. Le estoy pidiendo que haga un compromiso que durante los siguientes 10 años, la siguiente década, la década de la doble cosecha, estará junto a Cristo para todas las naciones para ver esta cosecha masiva. ¿Lo harías? Aquí hay 3 maneras en las que puedes darnos todo tu apoyo. La número 1 es orar. Necesitamos sus oraciones. Estamos peleando una batalla real y también hay mucha resistencia. Presionamos con toda la gracia que Dios nos ha dado, pero necesitamos de tus oraciones por el equipo de Cefán y nuestras familias, dispersas por todo el mundo, con oficinas en 12 países y 6 continentes. Número 2 es servir. Quizá algunos de ustedes sientan el llamado a unirse a este ejército de evangelistas y ser enviados a los campos de cosecha, abrazados por el llamado del evangelismo. No conozco mejor manera de lanzarlos que mediante la formación de Cefán, en especial en el campamento. Puedes encontrar más información en el sitio web de tu pantalla. Y el número 3 es dar. La necesidad ahora son instalaciones para formación. Por el momento utilizamos nuestras oficinas en Orlando, pero debido a límites en el espacio solo hemos podido aceptar a 50 estudiantes de cientos de solicitantes. Necesitamos quitar esos límites rápidamente si queremos ser capaces de cumplir la visión que Dios nos ha dado. Hay también muchas otras maneras muy estratégicas en las que usted puede dar para la cosecha. Puede desde patrocinar a estudiantes que tienen necesidad hasta la compra de camiones del Evangelio y la financiación de campañas. Para saber cómo sembrar en la cosecha, insista en el sitio web de su localidad. Hace años solíamos cantar una canción de Robert Critchley que decía, somos soñadores de sueños imposibles, caminando por la fe en lo que aún es invisible. Cuéntanos, Señor, entre los que se atreven a creer que podemos vivir en tu sueño imposible. En aquel entonces no sabíamos cuán importante era ver lo que no es visible y aferrarnos a los sueños que Dios nos dio con fe. Yo creo que podemos ver lo imposible volverse posible en nuestros días. Podemos vivir este sueño imposible para la gloria de Dios y por causa de las almas. Gracias por acompañarnos. Lo mejor está aún por llegar.